Sábeme, don David, me da mucho gusto recibir vía telefónica a Memo Cruz, Guillermo Cruz, director de Quinto Poder. Mi querido Memo, gracias por tomarnos la llamada, un abrazo. Vicente, muchísimas gracias, al contrario, te agradezco una vez más el espacio, un abrazo. Oye, Memo, a ver, la gente necesita claridad, y si bien es cierto, creo que no hay nadie que pueda decir que Manuel Bartlett es pulcro, casi casi angelical. Pues también hay que reconocerle esto de la renegociación de los gasoductos que sale por la investigación que ustedes hicieron y que le ahorra a México 4,500 millones de dólares. Y desde ahí se viene una campaña. Y ahora que se habla de las energías limpias y de las empresas extranjeras, pócatelas contra Rocío Nale. Ayer te preguntaba y hoy te vuelvo a responder. ¿Hay campañas para tratar de desprestigiar a estos funcionarios? Sí, me parece que es evidente que hay una campaña y evidentemente tiene que ver con los intereses que se han visto afectados. Veámoslo como una cascada, ¿no? Si se afectan los intereses de una empresa privada, se lastima de igual manera a los consultores, a las empresas consultoras que validaron los contratos, se afectan a despachos que asesoraron a esas consultoras y que realizaron esos contratos, se afecta a los pequeños consultores y cabilderos que hablan bien de esos contratos en los medios de comunicación, se afecta a los columnistas que hablan bien de esas inversiones que de las cuales no conocemos las letras chiquitas y por las cuales, como en el caso de los gasoductos, tuvieron que ser renegociadas, se afecta a los legisladores que se acercaron a esas empresas privadas y por las cuales se hicieron las leyes a modo para esas empresas privadas, se afecta a los coyotes que trabajan para los legisladores y que van y entregan maletines, es decir, es como toda una cadena de corrupción en la que están involucradas muchísimas, cientos o miles de personas, incluso personas que trabajan dentro de, en este caso, de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, ¿no? Entonces, o sea que tú no, sí, dime. tú no crees en la gran capacidad periodística, nótese mi sarcasmo, de Loret de Mola para despuesito del golpazo ese de los 4,500 millones de dólares a las empresas, que destapó las casas de Bartlett y que después de este acuerdo sobre las energías limpias que afecta a las empresas extranjeras, se vengan sobre Rocío Nale con notas de 8 columnas por presunto nepotismo? ¿Tú no crees en esa capacidad y en esa coincidencia periodística, no? Por supuesto que no. A ver, hay que hacer una recapitulación de la historia de Carlos Loret y vamos a ser honestos. ¿Cuántos golpes periodísticos reales ha dado Carlos Loret en su historia como reportero? Ninguno. Todos han sido exclusivas que le regalaban los gobiernos en turno y esas exclusivas eran entrar a la casa en la que estuvo el Chapo, el montaje aquel de García Luna. Esos eran, digamos, sus golpes periodísticos, o aquel documental que hizo de Elbester Gordillo, que yo ahora analizando cómo desde mi punto de vista tiene una cierta cercanía con Claudio X González, y Claudio X González es impulsor de una ONG que se llama Mexicanos Primero. Creo que desde entonces tenía un vínculo al publicar aquel documental de Panzazo, ¿no? Entonces me parece que hay que evaluar muy bien cuál es el historial de Loret. Coincidentemente, después de esta renegociación de los gasoductos, sale Loret a publicar lo de las casas de Bartlett. Hay que ser muy, muy conscientes de que la pareja de Bartlett es hija, bueno, es integrante de una familia de muchísimo dinero en Puebla, ¿sí? Entonces, también hay que señalar, nos guste o no, compartamos o no el hecho de que Bartlett tiene 40 años en la política, de su dinero se habrá hecho el señor, que la pareja de Bartlett es dueña de una
empresa de textiles en Puebla de una familia de muchísimo dinero. A la señora no le falta dinero, ¿sí? Si en la declaración que tanto se ha cuestionado dice, ¿por qué no declaró la casa que está a nombre del hijo? Caray, tienen dinero para echar a montones desde hace años y por generaciones, ¿no? Ya entrar en el terreno de lo privado, me parece que distorsiona y sesga la información que Loret vendió como una exclusiva. Ahora bien, tuve hace unos momentos publicadas información del panista Julen Rementería, y me gustaría hacer una acotación sobre algún